Last Man Standing es un proyecto de investigación escénica y documental que busca encontrar cuáles son las relaciones que hay entre el box, el teatro y la idiosincrasia mexicana, a través de una anécdota que en realidad es bastante sencilla. Se trata de la pelea del Gallo, que es un joven boxeador en ascenso, contra el Chacal, que es un boxeador viejo que está en el declive de su carrera, pero que es un campeón invicto. Al Gallo, los promotores lo están promoviendo para que él sea el ganador de la pelea, mientras que al Chacal lo están extorsionando para que se deje caer. Entonces, a partir de estas dos trayectorias es que empezamos a armar un proyecto en el cual todo el tiempo vamos a estar entremezclando la ficción, la trayectoria de estos dos personajes, con apartados documental que nos hablen acerca del box, el teatro y la idiosincrasia mexicana. Pues el texto surge de un proyecto anterior de Teatro Sin Paredes que se llamaba Utopía. En Utopía teníamos una escena en la cual dos boxeadores al interior de una jaula empezaban a pelearse. A mí me tocaba coordinar uno de los ensayos, dado que yo era asistente de dirección en este proyecto, y en uno de los ensayos los actores, para dar un poco más de verosimilitud a su accionar, a su actuación, empezaron a pegarse de verdad. Y llegó un momento en que se empezaron a calentar los ánimos. Entonces yo, como asistente de dirección, por un momento no sabía si detener o que el ensayo prosiguiera, y decidí que corriera. Y a partir de ese ensayo en particular a mí me empezaron a surgir distintas inquietudes, como principalmente saber en qué momento la ficción se rompe para dar paso a la realidad y viceversa. Entonces me interesaba muchísimo justamente crear un dispositivo dramatúrgico, que después será escénico, para plantear la diferencia que hay entre los mecanismos de presentación y representación y los mecanismos de ficción y no ficción a través del boxeo. También nos interesaba mucho generar una investigación documental. Al principio para mí era un texto que iba a hablar acerca del fracaso, de la derrota, pero Teatro Sin Paredes siempre tiene una vena bastante social en sus proyectos. Entonces, a partir de la investigación, nos llamó muchísimo la atención que México es el segundo país con mayor cantidad de boxeadores campeones mundiales en todo el planeta. Y nosotros nos queríamos preguntar por qué. ¿Por qué un país tercermundista que ocupa un 50º lugar en el medallero de las Olimpiadas, que nunca logra pasar los octavos de final en el Mundial, por qué en el box era tan exitoso? Y nosotros creemos que tiene que ver que el box es una alegoría de la sociedad mexicana, es decir, mexicanos que literalmente nos tenemos que partir la cara para poder salir adelante y tener una oportunidad. Mira, no están basados propiamente en una figura en particular, sino que están basados en varias figuras, ¿no? Si yo pudiera hablar de, por ejemplo, del personaje del Gallo, que es nuestro personaje joven, yo diría que mi inspiración real podría ser el Canelo, ¿no? Que para mí es un muy buen boxeador, pero que no deja de ser un producto del sistema, no deja de ser una figura que está ahí nada más para acumular dinero en los bolsillos de los promotores para generar espectáculo. Sin embargo, no podría decir que es el Canelo, ¿no? Dado que a mí lo que me interesaba era plantear la historia de un joven que tiene mucha hambre por ganar y que esa hambre es fidedigna, es real en este personaje. En el caso de Rubén Olivares, el Chacal, a pesar de su nombre, porque hay un boxeador muy famoso que se llama Rubén el Púas Olivares, yo diría que me inspiré mucho en la figura de Julio César Chávez. Julio César Chávez a lo mejor ahora es una figura bastante controvertida, pero a mí personalmente siempre me llamó la atención la historia de este hombre que viene desde abajo y a partir de venir de un medio social que es bastante fuerte, ¿no? Que uno tiene que tener mucha fuerza para poderlo superar, pues logró llegar a la cima. En el caso de nuestra boxeadora mujer, me inspiré en Laura Serrano, que fue la primera boxeadora mexicana que gana un título, y que sin embargo jamás se le permitió pelear en territorio mexicano, porque según la Comisión Mexicana de Boxeo, no era un deporte para mujeres. Entonces, tenemos una campeona mundial que nunca fue reconocida en su país, y nos llamaba mucho la atención generar la historia de un personaje femenino dentro de un mundo que parece estrictamente masculino. Fíjate que es una pregunta muy interesante desde que me mandaron la entrevista, porque no tengo una respuesta necesariamente para ello. Me parece que en el teatro no sucede igual que en el cine, por ejemplo, que esté demasiado escindido la ficción del documental.
Creo que todo tiene que ver con una cuestión de estilo y de cómo quieres presentar la información al espectador. Por ejemplo, yo podría hablar acerca de los feminicidios y la manera en que yo lo presento es a través de datos que solamente son dichos por los actores, o se puede presentar a través de una anécdota ficticia que tenga como mensaje, ¿no?, lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Entonces, no sé si podría hablar de una relevancia como tal. Creo que tiene que ver con el objetivo que el creador quiere generar en el espectador a través de la información. Para mí, el documental es como lo que planteaba Bertolt Brecht, como un efecto de distanciamiento, un efecto de extrañamiento, lo que permite el documental irrumpiendo dentro de una tónica ficticia, es que aleja al espectador de lo emocional para poder activar en él un proceso de conciencia, de reflexionar sobre lo que está viendo, que no solamente es una historia dramática, sino que esto que se está planteando a nivel de ficción también está sucediendo en la realidad y que hay números o hay situaciones o circunstancias que amparan lo que se está diciendo en la puesta en escena. Entonces, a mí personalmente siempre me ha llamado mucho la atención justamente eso, ¿no? Jugar con terrenos donde se está planteando una anécdota ficticia y de pronto hay rupturas, ¿no?, de donde entra el apartado documental justamente para generar un proceso de reflexión en el espectador. Me parece que depende del creador o de la persona que lo quiera llevar a cabo cómo hace su planteamiento para decidir si es documental o no es documental. Creo que cualquier cosa, por más fantasiosa que sea, ¿no?, está inevitablemente arraigada a la realidad, ¿no? Sucede con la ciencia ficción, o sea, la ciencia ficción para generarse todo el tiempo está tomando elementos de la ciencia para poder justificar un viaje en el tiempo o un viaje a la luna, no sé, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que todo depende del creador y que finalmente todo está arraigado en la realidad. Yo creo que mientras que el público salga pensando, salga cuestionándose el boxeo como fenómeno espectacular, que el público se dé cuenta que también el boxeo es una disciplina, no solamente es todo el espectáculo que hay alrededor de él, que sepamos que somos una potencia en esta disciplina en particular y que básicamente el ring, ¿no?, es una metáfora de la sociedad mexicana y que todos literalmente salimos a luchar todas las mañanas para ganarnos una oportunidad. Yo creo que el texto estaría realizando su cometido, ¿no?, que la gente salga reflexionando el ring como una metáfora de la sociedad mexicana. Gobierno de México.